Vaya proceso electoral en Colombia y vaya cosas que estaban en juego y que finalmente un refrendo a Santos de los electores, bueno, permite que continúe como el proceso de pacificación o las charlas o las pláticas de pacificación con las FARC. ¿Cuál es tu balance una vez que se sabe el resultado final? Una vez, por cierto, que Zuluaga lo reconoció el mismo día de las elecciones, domingo, cosa importante. Bueno, yo creo que el balance es ese, el que dan las cifras, una victoria por 6 puntos, que de todas maneras es una victoria importante. En general, en las elecciones colombianas presidenciales que llegan a la segunda vuelta, las diferencias pueden ser menores, e inclusive antes de la Constitución del 91 hubo diferencias realmente mínimas al estilo de los Estados Unidos, de 200.000 votos, cosas de esas. Dramáticas. O sea, verdaderamente. Esta pues realmente sí le da al presidente Santos un mandato, digamos, claro, pero el problema que yo creo es que él necesita tener claridad sobre qué va a hacer con ese mandato. ¿Y no la tiene? Digamos que a mí me parece que ha comenzado a... Bueno, primero, antes de eso, debo decir que lo que me parece importante es que ganó la moderación y Santos es un político moderado, porque el país se polarizó muchísimo y realmente, digamos, la agresividad verbal, pues prácticamente como al borde del insulto, de todo esto, fue muy acusada, fue una campaña sucia. Y Santos, sin decir que su campaña no haya utilizado ciertas cosas que uno podría llamar sucias, pues no lo hizo de una manera tan intensa como el presidente Uribe, que polarizó mucho, realmente, llamó mucho a las emociones. Santos es un político más frío, con el cual se puede conversar, que conversa, o sea, conversa para negociar, para llegar a alguna solución que sea viable, que sea razonable, que no sea extrema, digamos. Eso es Santos. Y a mí me parece, en ese país y en lo que se estuvo debatiendo, que haya ganado un hombre moderado y que representa una política de moderación es muy importante. Pero al mismo tiempo yo creo que en gran medida, digamos, la dificultad que se fue mostrando a lo largo de la campaña, en la primera vuelta sobre todo, donde aparece un candidato importante, pero que no era tan conocido como Zuluaga, que terminó pues amenazando, realmente ganó la primera vuelta, sí dice mucho del tipo de lo que yo he llamado no tomar en serio la política. Yo creo que Santos a veces no toma en serio la política. Él supone que hay como una especie de piloto automático por el hecho de ser uno presidente, de que eso da una ventaja enorme y de que entonces ciertas cosas más o menos vendrán por añadidura, como se dice. Como la reelección. Exactamente, y eso no. Y no. Y no, exactamente. Él probablemente trabajó desde muy temprano su reelección, pero ahora, entonces, ¿qué es la claridad? Yo creo que su discurso, este discurso de victoria, digamos, fue muy importante porque, al menos desde que yo tengo memoria, ningún presidente de Colombia había tenido que reconocer a las minorías colombianas, sean las de los derechos sexuales, pero sobre todo a las minorías políticas de izquierda, un papel en su victoria, y además hizo promesas, tanto en la segunda vuelta como en este discurso. Digamos, el discurso ya no es de un hombre moderado de puro centro, llamémoslo así, así lo podría caracterizar uno, viniendo un poco como del centro derecha, y yo creo que va a tener que hacer un leve giro a la izquierda. Y bueno, se abre la expectativa por sus propias declaraciones de que incorpore orgánicamente a alguien de la izquierda o algunos de la izquierda para las tareas de gobierno. Bueno, yo no sé si a la izquierda le convenga, inclusive. No, pero digamos que es lo que está planteando. Está planteando eso, está planteando cosas muy importantes. Está planteando eso. Yo creo que la izquierda, o sea, los jefes políticos más importantes de la izquierda que lo apoyaron, con grandes dificultades, porque evidentemente la hoja de vida política de Santos no es para que un izquierdista lo apoye. Pero bueno, estaba el problema de cómo hace usted ante una extrema derecha un poco virulenta,
y me refiero específicamente a Uribe y al grupo más, al voto duro uribista, digamos, que está convencido de que las conversaciones de la paz, bueno, se inventaron una cosa que ya se hace mofa de eso, y es que más o menos todo el mundo es castrochavista. Entonces Santos es castrochavista, más o menos todo el mundo es castrochavista. Claro que hay humor en Colombia, y entonces Castro fue Verónica Castro y Chavo, el Chavo del Ocho, que eso es muy popular, o fue muy popular en la televisión mexicana. Y entonces ese es un poco el castrochavismo, porque si no se toma esto con cierto humor es muy difícil, pero lo que quiero decir es que sí, hay un lenguaje muy duro, y entonces yo creo que es muy difícil para la izquierda y probablemente lo mejor que pueda hacer la izquierda, pero eso es una pura especulación mía, es participar y apoyar fuertemente al gobierno y presionar un poco a las FARC de que es hora y de que les conviene a ellos terminar con las conversaciones en un tiempo razonable, corto más bien, para entrar en este ambiente, digamos, electoral a todo lo que va a implicar, que eso sí va a ser muy difícil. Es decir, si ha sido difícil el proceso de paz de La Habana, que sin duda si pierde Santos, probablemente no se desmonta así dramáticamente, pero se lo va dejando bueno, de no, lado. se esperaría que se desmontara dramáticamente porque Zuluaga y Uribe están en contra directamente del proceso mismo. Sí, pero ya una vez Zuluaga en la presidencia y ya con lo que dijo, porque para él también fue muy costoso tener que aceptar que no se levanta de ahí, pero con nuevas condiciones, es decir, él comenzó a tener unos matices pensando en relación con eso, pensando que podía llegar, y que no es fácil desmontar eso. Francamente, en términos, por ejemplo, de la diplomacia colombiana es muy complicado, porque Santos sí tejió el tejido, digamos, internacional que apoya esto es muy grande. Implícitamente los Estados Unidos están apoyándolo, no solo la Casa Blanca, porque en general frente a Colombia hay eso que llaman el consenso bipartidista, ¿no? Entonces, pero sobre todo la diplomacia sudamericana, que es muy activa ahora, es decir, Argentina, Brasil, Venezuela, los vecinos de Colombia, Ecuador, ¿no es cierto? Muy difícil aislarse de eso y volver otra vez a estas relaciones tan ásperas, tan broncas que tenía Uribe con los vecinos. Entonces eso ya es muy difícil para un gobierno porque además tiene implicaciones económicas. Es decir, Colombia exporta sobre todo manufacturas a Venezuela. En buena medida el mercado venezolano es muy importante, pero también los mercados sudamericanos. O sea, aquí hay intereses reales. Esto no es una cosa solamente, digamos, declarativa.